Si crees que los emperadores romanos solo jugaban con espadas, espera a descubrir con qué más castigaban. Bienvenido al rincón más perturbador del imperio, donde el placer era un disfraz, y el castigo, un espectáculo. Lo que estás a punto de escuchar no lo enseñan en clases de historia, porque esto te va a revolver el estómago y la conciencia. Y si creías que habías escuchado todo sobre Roma, créeme, apenas estás rascando la superficie. Así que, si eres de los que disfrutan explorar la parte oscura del poder, suscríbete ahora, no por mí, hazlo por ese joven britano que entró al palacio creyendo que lo habían elegido por su belleza, y no por su destino, porque en el centro del triclinium imperial, donde el mármol era tan frío como la compasión del César, él temblaba, desnudo, oliendo el miedo bajo la lavanda que le habían obligado a frotarse. No era un banquete, era una condena con música suave, una coreografía de cuerpos donde el dolor se camuflaba con vino caro y sonrisas fingidas. Y en medio de todo, el emperador, no dictando leyes, sino diseñando humillaciones con precisión quirúrgica. No eran juegos, eran lecciones para todos los que se atrevían a mirar. Y si crees que exagero, quédate, porque lo que vas a descubrir te va a dejar muy claro que en Roma, la lujuria no era debilidad, era poder en su forma más retorcida. El protocolo para los llamados convivium nocturnum, esas cenas privadas que hacían ver al Senado como un grupo de monaguillos, comenzaba siempre igual, un desfile de jóvenes esclavos bañados, perfumados y entrenados en el arte del silencio absoluto. Porque sí, en Roma, el silencio también era parte del espectáculo. Ellos no hablaban, no preguntaban, no dudaban. Habían aprendido, a la fuerza, que una palabra mal colocada podía transformarlos de entretenimiento elegante a ejemplo público. En los salones de emperadores como Nerón, Domiciano o el famosísimo Tiberio, sí, ese que decidió aislarse en Capri con su selecto grupo de asistentes acuáticos, la idea de diversión imperial era, digamos, bastante creativa. Según Suetonio en su Vida de los Césares, Tiberio instaló en su villa una especie de gruta decorada con estatuas, frescos y objetos temáticos donde reunía a sus favoritos, a quienes con ese humor tan suyo llamaba sus pececillos para compartir con él largas jornadas recreativas. No era una fiesta de cumpleaños, era una coreografía bien pensada de gestos, obediencias y roles impuestos. Lo que se ofrecía al emperador no era cariño, era sumisión embellecida, una representación diseñada para complacer, pero también para recordar a todos los presentes que ahí, el único que decidía que era placer y que era castigo, era él. La frontera entre ambas cosas no existía, porque cuando el poder es absoluto, hasta el castigo se puede vender como arte. Cada noche, la elección de los asistentes seguía el ánimo del emperador. Día nublado, ritual melancólico, rabia contenida, juego de dominio, sensación triunfal, escena colectiva, todo con música de fondo, vino en copas talladas y sonrisas fingidas que sabían que, si algo salía mal, habría consecuencias, y nadie quería convertirse en el que arruinó la noche. Los senadores y los cortesanos, expertos en fingir entusiasmo, sabían muy bien que estar ahí era tanto un privilegio como una amenaza. Todo estaba calculado para parecer entretenimiento, pero en el fondo era una maquinaria de control. ¿Y las fuentes? Suetonio, Tácito, Dion Casio, lo insinúan con elegancia. No podían escribirlo todo, claro, pero dejaron las pistas. Y los arqueólogos no mienten. En la Villa Jovis de Capri, aún se encuentran túneles, habitaciones ocultas y grutas privadas donde los ecos del pasado se quedaron atrapados entre muros de piedra. Y no, esto no es leyenda, esto es historia con perfume a poder desbordado. Lo inquietante es que, a ojos de Roma, todo esto no era corrupción, era costumbre, y lo más irónico de todo, es que lo llamaban civilización. Y sí, apenas estamos en el umbral, lo peor aún está por abrirse, como esas puertas pesadas del palacio que chirrían justo antes de mostrar lo que nadie se atreve a contar. Lo que ocurría tras esas puertas pesadas no era improvisación, era teatro imperial, pero no el que aplaudías en el Coliseo, no, este era un guión sin tinta.
escrito con el miedo de los presentes y dirigido por un hombre que confundía el deseo con el castigo y el dominio con la belleza. En la intimidad del palacio, los llamados ludi imperatoris, juegos del emperador, eran una herramienta de poder tan eficaz como el látigo o el exilio, pero mucho más elegante, claro, porque en Roma todo podía parecer sofisticado, incluso cuando no lo era. Nerón, por ejemplo, no necesitaba levantar la voz. Con solo girar su mirada hacia uno de sus invitados, ya todos sabían lo que tocaba. La escena comenzaba, luces bajas, música suave, vino griego, y una víctima cuidadosamente seleccionada, casi siempre alguien que había cometido el error de incomodar, de resistirse, o, peor aún, de parecer demasiado atractivo a los ojos del poder. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. Si te ofrecían el honor de participar en los juegos del emperador, no estaba siendo premiado, estaba siendo marcado, y esa marca no se borraba, porque sobrevivir a una noche en palacio no era salir ileso, era salir con la dignidad colgando de un hilo, mientras fingías que no había pasado nada. Hay un relato poco citado de Dion Casio que habla de Domiciano organizando espectáculos nocturnos donde algunos de sus esclavos, a menudo jóvenes capturados en provincias lejanas, eran adiestrados para representar escenas que, oficialmente, eran teatro. Pero vamos, teatro no era, era un recordatorio para todos los presentes de quién mandaba y cómo se ejecutaba el poder en silencio, sin necesidad de espada ni juicio. Y lo más brillante, o retorcido, según como lo mires, es que todo eso estaba revestido de estética. Columnas de mármol, flores exóticas, perfumes orientales, como si el lujo pudiera disimular lo que realmente estaba ocurriendo. El sufrimiento no se gritaba, y sí, apenas estamos en el umbral, se convertía en entretenimiento. Era como si el Palacio Imperial fuera un circo invisible donde no corría la sangre, pero sí la vergüenza, la pérdida y el sometimiento, todo bajo una sonrisa bien ensayada. ¿Y quién se atrevía a denunciarlo? Nadie, porque denunciarlo significaba admitir que habías visto, y si habías visto, habías participado. En Roma, la complicidad era el pasaporte a la supervivencia, así que todos callaban, todos aplaudían, y todos fingían que los juegos eróticos del emperador eran simplemente un exceso más de lujo romano, nada más lejos de la realidad. Eran castigos disfrazados, humillaciones con incienso, condenas que comenzaban con una copa de vino y terminaban con una vida rota en silencio. Pero esto, amigo, apenas es el principio del verdadero descenso, porque el imperio no solo sabía cómo conquistar Puebla, también sabía cómo destrozar almas sin derramar una sola gota de sangre. Capri era el paraíso, decían, un rincón celestial en el mar Tirreno donde el cielo besaba las aguas y el sol doraba la piel. Pero para muchos, Capri era otra cosa, un purgatorio disfrazado de postal, una isla donde el poder se divertía jugando a ser Dios. Allí, Tiberio construyó su retiro imperial, lejos de las tensiones de Roma, y lo llamó Villa Jovis. Suetonio describe con cierta contención, quizá para no comprometer demasiado su propio pellejo, que allí se llevaban a cabo ciertos juegos privados que no se permitía nombrar en voz alta, porque lo que ocurría en Capri, se quedaba en Capri, pero no por pudor, sino por miedo. La villa tenía terrazas con vistas al abismo, túneles que llevaban a cámaras insonorizadas, y sirvientes entrenados no solo para servir, sino para observar en silencio. El silencio, en la Roma imperial, era una forma de lealtad, o de supervivencia. Hay testimonios indirectos, recogidos siglos después, que hablan de cómo algunos jóvenes llegaban a la isla como regalos diplomáticos de provincias aliadas, o como tributos de familias que buscaban favores políticos, y una vez dentro, ya no eran personas, eran piezas en una colección viva. La perversión del emperador no consistía en violencia explícita, no, él prefería algo más sutil, jugar con el consentimiento condicionado, dar pequeños privilegios, ofrecer vino caro, permitir la risa, para después recordarte con un gesto que nada de eso era real, que estabas allí porque él lo había querido, y que podías dejar de estarlo, también,
con un simple chasquido de dedos. En uno de los relatos más citados por historiadores modernos, como Antonia Barrett, se describe cómo Tiberio organizaba escenas con roles y guiones, donde cada esclavo debía interpretar una emoción: tristeza, llorar sin lágrimas; alegría, reír con los ojos apagados. Era un teatro del alma donde el sufrimiento real estaba detrás de la actuación. Y lo más macabro, el público, compuesto por senadores y cortesanos electos, sabía perfectamente que estaba presenciando una forma de castigo, pero como el ambiente estaba impregnado de flores, música y lujos orientales, todos fingían que era arte, porque admitir lo contrario era reconocer que estaban colaborando. Y en Roma, colaborar con el horror era mejor que ser víctima de él. Así que las noches continuaban, y con ellas los juegos eróticos del emperador. Esa brillante invención para castigar sin látigo, para someter sin cadenas, seguían alimentando la maquinaria de un imperio que sabía convertir el exceso en costumbre y la humillación en espectáculo. Nadie protestaba, nadie huía, porque todos sabían que en la isla de Capri no se gritaba, se obedecía, y el precio de no hacerlo era caer por uno de esos acantilados que, según la leyenda, servían también como salida rápida para quienes ya no eran útiles en la función. Poético, quizás, atroz, sin duda, pero así era Roma, un imperio donde la elegancia era la máscara favorita de la crueldad. Y lo peor aún no ha llegado, porque mientras Capri silenciaba, en Roma, el siguiente emperador ya estaba preparando espectáculos aún más retorcidos, donde los juegos ya no fingían ser placer, eran directamente condenas con aplausos. Roma ardía de rumores, pero nadie los decía en voz alta. Lo que ocurría en los salones privados del Palatino era más temido que una sentencia del Senado, porque si Tiberio jugaba al retiro místico en Capri, su sucesor, el joven, excéntrico y cada vez más inestable Calígula, decidió traer el espectáculo directamente al corazón del imperio. Y no era precisamente un espectáculo para el pueblo, era para una audiencia selecta, compuesta por senadores, nobles, funcionarios, todos ellos con la sonrisa ensayada y el estómago revuelto. A diferencia de Tiberio, que al menos intentaba esconder su teatro privado tras el velo de la distancia, Calígula lo convirtió en parte oficial de la vida cortesana. Lo hacía en su palacio, lo hacía en las termas, y lo hacía incluso en los templos, porque claro, cuando uno se autoproclama Dios viviente, no hay lugar sagrado que se le resista. Hay relatos recogidos por Suetonio y Filón de Alejandría que describen cómo Calígula convirtió una parte del palacio imperial en un lupanar decorado con mármol, estatuas doradas y columnas traídas de Asia Menor. Pero no era un lugar de disfrute, sino de humillación. Aquellos que caían en desgracia: un senador que no aplaudió con suficiente entusiasmo, una esposa demasiado altiva, un poeta que se atrevió a ser irónico, eran invitados a participar en lo que él, con ironía cruel, llamaba la hora del entretenimiento. Y el entretenimiento era simple: exponerte, no físicamente, que también, sino políticamente, mostrarte vulnerable, reducirte a la nada frente a quienes alguna vez te temieron, hacerte actuar, bailar, obedecer, todo mientras la corte reía y brindaba. Calígula lo hacía parecer un juego, pero todos sabían que era una ejecución pública sin sangre, una muerte en cuotas, y lo más perverso, a menudo te obligaba a sonreír mientras te destruía, porque en su lógica torcida, si sonreías, no podías quejarte. Incluso llegó a orquestar escenas donde altos cargos del imperio eran emparejados con esclavos frente a toda la sala, como parte de un ritual de honestidad. Era su forma de recordarle a Roma que él no solo tenía el poder de la vida y la muerte, también tenía el de la humillación, una humillación que, a diferencia de la muerte, no se olvidaba. ¿Y cómo se justificaba todo esto? Fácil: era entretenimiento, era arte, era, según Calígula, una lección para los hipócritas. En realidad, era castigo puro, disfrazado de provocación intelectual, y todos los presentes, sabiendo que un mal gesto podía convertirlos en los siguientes protagonistas, fingían disfrutarlo. Filón, en sus escritos, menciona que los que se atrevían a fruncir el ceño eran enviados al exilio. Si tenían suerte, los menos afortunados desaparecían. Así,
Los juegos eróticos del emperador evolucionaban. Ya no eran solo sesiones privadas de dominación imperial, eran instrumentos de control político, el cuerpo del otro, el pudor del otro, la dignidad del otro, todo se convertía en propiedad del emperador. Y con Calígula, el cuerpo no era sagrado, era utilería, y en ese escenario, el aplauso era obligatorio, porque Roma, bajo el mando de un dios con humor retorcido, se convirtió en una ciudad donde la risa no era alegría, era miedo mal camuflado, y créeme, con lo que venía después, Calígula iba a hacer que hasta Tiberio pareciera un monje. Si pensabas que Calígula era la cima del delirio imperial, espera a entrar en los pasillos de mármol perfumado de su sucesor. Porque entonces llegó Nerón, sí, ese Nerón, el que tocaba la lira mientras Roma ardía, pero que en privado prefería otro tipo de melodías, las que se tocaban sobre cuerpos sometidos, los que ya no sabían si estaban sirviendo al emperador o siendo triturados bajo el peso de su capricho. Nerón no se contentaba con observar, él quería protagonizar, no era suficiente dominar, quería experimentar, y lo hizo, a lo grande, en sus banquetes privados, muchos de ellos descritos con ambigüedad enfermiza por Suetonio y Tácito. Nerón organizaba espectáculos secretos donde él mismo interpretaba escenas de dominación, disfrazado con pieles de animales o con atuendos de dioses orientales. No era teatro, era una representación simbólica donde Nerón se colocaba en el centro, no como un hombre, sino como una divinidad que podía transgredir todo, incluso la lógica. En una de las escenas más grotescamente documentadas por el historiador Dion Casio, Nerón ordenó la construcción de un pabellón giratorio que simulaba el cielo y la tierra en movimiento. Allí, en pleno banquete, el emperador actuaba como si encarnara a los dioses del Olimpo, reescribiendo mitología con él como protagonista, y los cuerpos de esclavos, libertos y cortesanos como peones de su narración. Se decía que incluso organizaba enlaces ceremoniales con jóvenes vestidos de novia, él incluido. Uno de los casos más conocidos fue el de Sporus, un adolescente a quien Nerón mandó preparar para que se asemejara lo más posible a una mujer. Luego celebró con él una boda pública, lo vistió con velo y lo llamó su esposa. ¿Era amor? Claro que no, era escenografía, una forma de apropiarse incluso de lo más íntimo del ser humano, su identidad. Y eso era lo más inquietante de los juegos eróticos del emperador en tiempos de Nerón. No eran solo castigos, eran rituales de destrucción simbólica. Convertía a sus víctimas en caricaturas de sí mismas. Primero les quitaba el poder, luego, la identidad, y finalmente, la voluntad. Porque al final, lo que Nerón buscaba no era placer carnal, sino algo más sofisticado y más oscuro, el placer absoluto de ver al otro rendirse por completo. Y no creas que esto ocurría en pasillos oscuros y húmedos. No, todo estaba iluminado por candelabros de plata, rodeado de coros, de vino importado, de platos de faisán con miel y perlas molidas, como si el exceso pudiera legitimar la locura. Y todos los que estaban presentes, los senadores, los generales, las esposas de la nobleza, aplaudían, reían, bebían. ¿Por qué lo disfrutaban? No, porque sabían que no aplaudir significaba desaparecer. Y no metafóricamente, el circo de Nerón no estaba en el Coliseo, estaba en su mesa, en su dormitorio, en su mente. Y si Roma era el corazón del imperio, ese corazón estaba latiendo con una enfermedad que nadie se atrevía a diagnosticar. Al menos, no en voz alta. La ironía, muchos de estos emperadores murieron apuñalados, exiliados, o se vieron forzados a quitarse la vida, pero sus rituales, sus juegos, dejaron cicatrices más profundas que sus muertes, porque Roma podía borrar los nombres, pero los ecos de los cuerpos rotos seguían allí, atrapados en las paredes de mármol, recordándonos que incluso el placer, en manos del poder absoluto, puede convertirse en el castigo más perfecto. Pero no te confundas, la decadencia no solo se quedaba en los caprichos de un solo hombre. El Imperio Romano, con su perfección arquitectónica y su justicia de toga, era también un monstruo de múltiples cabezas, y cada emperador aportaba su propio toque,
a menudo macabro a esos juegos eróticos disfrazados de deleite. Domiciano, el hermano menor de Tito, heredó el trono con menos glamour y más paranoia, y transformó esos rituales en un sistema de control aún más frío y calculador. Domiciano tenía un talento especial para la crueldad disfrazada de cortesía. En sus salones, la seducción se mezclaba con la sospecha, y el placer con el espionaje. Los ludi se volvieron una especie de tribunal privado donde cualquier sonrisa podía ser vista como un desafío y cualquier mirada una conspiración. En una ocasión, según Tácito, mandó a traer a un grupo de jóvenes esclavos y libertos para una fiesta privada que rápidamente se tornó en una cacería silenciosa de humillaciones y pruebas de lealtad. No importaba si eras noble o esclavo, la orden era la misma para todos. Y lo más perverso es que a menudo los castigos se camuflaban bajo el manto de la recompensa. Te invitaban a la fiesta, te llenaban de lujos, te hacían sentir especial, para luego despojarte de todo, menos de la vergüenza. El objetivo, que nadie olvidara que la gloria era efímera, pero el poder absoluto del emperador era eterno. El objetivo, que nadie olvidara que la gloria era efímera, pero el poder absoluto del emperador era eterno. En esta atmósfera, Domiciano utilizaba incluso la sexualidad como un arma política. Es conocido por haber acusado a senadores de conductas inapropiadas y luego hacerlos víctimas de escenas públicas donde eran obligados a actuar como si gozaran de su humillación. Un acto doble, por un lado, despojarlos de su honor, y por otro, enviar un mensaje claro a quienes osaran desafiarlo. El sarcasmo no faltaba, porque en la Roma imperial, nada decía te respeto como humillarte frente a tus pares y luego hacerte bailar al ritmo de la corte. La sexualidad, lejos de ser un refugio o un acto de intimidad, era la prisión más sofisticada. Un juego perverso donde el placer y el castigo eran dos caras de la misma moneda, lanzada al aire por un emperador que disfrutaba viendo caer a sus víctimas en ese círculo sin fin. Así, mientras el pueblo romano se entretenía con gladiadores y feroces leones, los verdaderos espectáculos de poder ocurrían en las sombras, donde los cuerpos eran rehenes y el silencio, la complicidad más atroz. Porque en el Imperio Romano, la peor tortura no era la física, era la que se ejecutaba con una sonrisa y una copa de vino en la mano. Pero tranquilo, esto apenas rasca la superficie, lo más oscuro todavía está por venir. Cuando hablamos de poder absoluto, es inevitable mencionar a Caracalla, el emperador cuyo reinado estuvo marcado por una mezcla letal de paranoia y violencia disfrazada de grandilocuencia. A este hombre no le bastaba con gobernar el imperio más vasto de su tiempo, quería que su sombra se extendiera hasta el último rincón, incluso en los aspectos más íntimos y retorcidos de la vida en la corte. Los relatos sobre sus juegos no son tan populares como los de sus predecesores, probablemente porque su crueldad no necesitaba tanto espectáculo para ser aterradora. Según Herodiano, Caracalla tenía una fijación casi obsesiva con el control absoluto, y en eso incluía a las relaciones personales de sus cortesanos y esclavos. En su palacio, el consentimiento era un concepto inexistente. Todo acto, incluso el más privado, estaba bajo su vigilancia o, mejor dicho, su mando. Suetonio narra cómo Caracalla estableció un sistema de invitaciones especiales para ciertos jóvenes de las provincias más alejadas, quienes eran reclutados con la promesa de ascensos o riquezas, una trampa clásica, y llevados a la corte para ser educados según los deseos del emperador. Pero lejos de los lujos, estos jóvenes eran piezas en un tablero donde la humillación se mezclaba con el poder. Caracalla, según los testimonios, disfrutaba particularmente de poner a prueba los límites de su autoridad al forzar a sus víctimas a realizar actos que les despojaban no solo de la dignidad, sino también de la identidad misma. Era una especie de perversión ritualizada, un espectáculo para el emperador donde el sufrimiento ajeno alimentaba su ego y consolidaba su dominio. Y aquí viene la ironía más cruel: mientras el pueblo romano glorificaba a Caracalla como el emperador fuerte, el protector de las fronteras y el ejecutor de justicia en las sombras, él tejía una red de terror basada en castigos disfrazados de privilegios. Porque en Roma, como siempre,
la línea entre placer y dolor era tan fina que apenas podía distinguirse, y esa ambigüedad era, de hecho, la esencia del castigo. Cada sonrisa arrancada, cada gesto obligado, cada silencio impuesto, era una cadena más en la prisión invisible que Caracalla construía alrededor de su poder, y aunque su reinado terminó con su asesinato, algo que para él debió ser la humillación máxima, su legado oscuro dejó una marca indeleble en la forma en que el poder podía corromper la naturaleza humana hasta hacerla irreconocible. Pero la historia no termina aquí. Si pensabas que el tormento ya había tocado su punto máximo, prepárate, porque en los años siguientes, otros emperadores darían un paso más allá, creando un verdadero infierno camuflado entre el lujo y el placer, donde el peor castigo era creer que todo aquello era un juego. Y llegamos a los últimos capítulos de esta oscura sinfonía imperial, cuando el poder empezó a ser más teatral que efectivo, y los emperadores ya no solo se divertían a costa de sus súbditos, sino que parecían competir en una carrera loca para ver quién podía llevar el sadismo disfrazado de entretenimiento al extremo. Caro, un emperador casi olvidado por la historia oficial, fue sin embargo un maestro en la perversidad sutil. Mientras Roma enfrentaba crisis políticas y económicas, Caro decidió que nada calmaba mejor las tensiones que un poco de diversión bien dirigida. En su palacio, organizaba lo que llamaba cenas filosóficas, pero que eran en realidad verdaderas sesiones de tortura psicológica envueltas en vino y discusiones sobre moralidad. Invitaba a los más influyentes, y les ofrecía el honor de participar en juegos donde se mezclaban la seducción, la traición y la humillación pública. El premio, claro, era sobrevivir sin quedar marcado para siempre. En una ocasión, según una crónica anónima rescatada por historiadores modernos, una joven esclava fue obligada a interpretar diferentes papeles durante toda la noche, desde víctima a verdugo, desde ramera a diosa. Cada cambio, un golpe a su dignidad; cada aplauso, una confirmación del poder absoluto del emperador para moldear las vidas a su antojo. ¿Y qué decir de su propia esposa? Caro no dudaba en utilizar a sus allegados como piezas en este tablero macabro, sometiéndolos a pruebas humillantes frente a toda la corte para asegurarse de que nadie olvidara quién tenía el cetro y la última palabra en la casa imperial. La ironía, claro, es que estos juegos, disfrazados de entretenimiento elevado, eran a menudo el preámbulo a castigos mucho más crueles, destierros, confiscaciones de bienes, y en casos extremos, ejecuciones. Así, en Roma, la línea entre la fiesta y la sentencia era tan tenue que a menudo se confundían. Y si algo quedó claro en esta última etapa, es que el poder absoluto, cuando se mezcla con la impunidad y el exceso, crea un veneno que consume hasta al más poderoso, porque ninguno de estos emperadores escapó a su destino final, asesinados, derrocados o entregados a la historia como advertencia. Pero sus juegos eróticos y castigos disfrazados de placer, esos sí quedaron grabados para siempre en las sombras del imperio, recordándonos que el verdadero terror no está en las bestias del Coliseo, sino en la corrupción de la mente humana cuando se cree dueña de todo. Y si hasta aquí te parece increíble, espera a escuchar la última parte, porque el final es, literalmente, un acto de locura que cambió para siempre la historia de Roma y la percepción del poder. Y así llegamos al epílogo de esta oscura saga, donde el placer se transforma en una prisión dorada y el poder absoluto se muestra en toda su cruda desnudez. El emperador Heliogábalo, quizás el más extravagante y escandaloso de todos, nos regala el cierre perfecto a este espectáculo de humillación y decadencia. Heliogábalo no solo disfrutaba del lujo y la opulencia, su delirio llegó a un punto en el que el placer y la tortura eran indistinguibles, una danza macabra que desafiaba toda lógica y moralidad. Nos cuentan los cronistas que organizaba fiestas donde la línea entre víctima y verdugo desaparecía por completo. En sus banquetes, las víctimas eran cubiertas con pétalos de flores, sí, pero también encerradas en jaulas doradas o disfrazadas como animales para su entretenimiento personal y el de su séquito.
En más de una ocasión, obligaba a sus invitados a competir en juegos perversos donde el premio no era otra cosa que sobrevivir a la noche. En esta orgía de excesos, Heliogábalo llevó el concepto de castigo camuflado de placer a niveles tan extremos que hasta los mismos romanos comenzaron a verlo como una amenaza para el orden social. Finalmente, su locura lo llevó a la caída, asesinado por sus propios guardias, poniendo fin a una era de perversión imperial que serviría de advertencia eterna. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? Que el poder, cuando se desvincula de la ética y la humanidad, puede transformar incluso el placer más básico en el castigo más refinado. Que detrás del mármol, el oro y las togas, la historia de Roma está marcada por ecos de dolor disfrazados de risas, y que los juegos eróticos del emperador no fueron meros caprichos, sino instrumentos de control y terror que aún hoy nos recuerdan lo frágil que es la dignidad humana frente al abuso de poder. Así que la próxima vez que pienses en el Imperio Romano, recuerda estas historias ocultas, historias que no salen en los libros de texto, pero que arden con la intensidad de 1000 antorchas en las catacumbas de la memoria. Si te ha gustado este viaje a lo más oscuro de la historia, suscríbete y activa la campanita, porque aquí, entre relatos de poder y decadencia, siempre hay una verdad esperando ser descubierta, y créeme, no querrás perdértela.